¿Qué define realmente el valor de un ser humano en la balanza de la vida? ¿Es el peso del oro acumulado en bóvedas frías o la inquebrantable dignidad que se mantiene erguida cuando todo lo demás se derrumba? A veces, el destino tiene una forma irónica y brutal de responder a esta pregunta, demostrando que aquellos que se sientan en tronos de arrogancia a menudo están construyendo su propio cadalso, mientras que los que son arrojados al barro están siendo moldeados para convertirse en acero. La mansión de los Valdés se alzaba imponente sobre las colinas nevadas de Sierra Nevada, una fortaleza de piedra y cristal diseñada para intimidar a cualquiera que osara acercarse a sus dominios. En el interior, el aire estaba saturado con el aroma de cuero antiguo, madera de caoba y el perfume empalagoso de las flores importadas que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Rodrigo Valdés, heredero de una dinastía bancaria que se remontaba a 3 generaciones, estaba reclinado en un sofá de terciopelo italiano, sosteniendo una copa de whisky de Malta de 50 años, cuyo precio por botella superaba los 3.000 euros. Su rostro, aunque objetivamente atractivo, estaba marcado por una expresión de aburrimiento crónico y desdén, la mirada de un hombre que nunca había tenido que luchar por nada y por lo tanto no valoraba nada. A su alrededor, el lujo era un escenario silencioso de su propia vaciedad moral. Elena Castillo entró en la sala con pasos vacilantes y dolorosos, su mano presionando instintivamente la herida reciente de su cesárea, una incisión que aún ardía con el fuego de la cirugía realizada hace apenas 3 días. Llevaba en brazos a la pequeña Sofía, un bulto envuelto en mantas térmicas que dormía ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su madre. Elena, con sus ojos grandes y expresivos marcados por ojeras profundas, buscaba en la mirada de su esposo algún rastro de la calidez que él había fingido durante su noviazgo, pero solo encontró un muro de hielo impenetrable. Se sentía pequeña, una intrusa en ese palacio de frialdad, luchando contra una sensación de náusea y debilidad física que amenazaba con hacerla colapsar en la alfombra persa de 10.000 euros. «Rodrigo, por favor», susurró Elena, su voz quebrada por la fatiga y el miedo que le helaba la sangre más que el invierno exterior. «La calefacción en el ala este no funciona y Sofía está helada. Necesito llamar al servicio técnico o que me permitas moverme a la habitación principal por esta noche». Su petición era humilde, cargada de una dignidad silenciosa que contrastaba violentamente con la opulencia arrogante de la habitación. Ella no pedía lujos para sí misma, solo calor básico para su hija recién nacida. Sin embargo, la respuesta de Rodrigo no fue de preocupación, sino una risa seca y carente de humor que resonó contra las paredes altas. Una risa que fue secundada por doña Beatriz, su madre, quien observaba la escena desde un sillón, cercano como una reina contemplando una ejecución pública. Doña Beatriz Valdés se levantó lentamente, el sonido de su vestido de seda rozando el suelo, y se acercó a Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. «Querida», dijo con un tono que goteaba veneno disfrazado de cortesía, «creo que todavía no has entendido tu lugar en esta casa, ni en esta familia. No hay nada averiado en el ala este. Simplemente hemos decidido cortar los gastos innecesarios en activos que ya no nos interesan». La matriarca hablaba de su nuera y su nieta como si fueran acciones de bolsa que habían perdido su valor, deshumanizándolas con una frialdad corporativa que dejó a Elena sin aliento. La crueldad no era accidental, era sistémica, una herramienta utilizada por los Valdés para mantener su percepción de superioridad. Rodrigo dejó su copa sobre la mesa de cristal con un golpe seco y se puso de pie, caminando hacia Elena con las manos en los bolsillos de su pantalón hecho a medida. «Verás,
Elena, todo esto ha sido un experimento social bastante entretenido, pero ya ha llegado a su fecha de caducidad, declaró con una indiferencia que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Mis amigos y yo hicimos una apuesta hace 3 años. 100.000 euros a que no podía casarme con la bibliotecaria más ingenua y pobre de la ciudad y mantener la farsa hasta que naciera un heredero. O en este caso, una heredera. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un impacto físico. Cada momento de amor, cada promesa susurrada, había sido una mentira monetizada, una transacción en un juego perverso de hombres ricos y aburridos. El mundo de Elena se inclinó vertiginosamente mientras procesaba la traición. No eran solo el desamor o la infidelidad, era la anulación completa de su realidad. Una apuesta, repitió ella, las lágrimas comenzando a nublar su visión, no de tristeza, sino de un horror puro ante la magnitud de la sociopatía de su esposo. 100.000 euros. Eso es lo que valen. 3 años de mi vida y el nacimiento de tu hija. Rodrigo se encogió de hombros, como si estuviera discutiendo el precio de un coche usado. Fue divertido mientras duró, pero honestamente, tu falta de clase y tu origen humilde empezaron a aburrirme hace meses, y ahora que la apuesta está cobrada, tú y la niña sobran en esta ecuación de éxito. Beatriz hizo un gesto a los guardias de seguridad que esperaban en las sombras, hombres corpulentos que evitaban mirar a Elena a los ojos, avergonzados de la orden que debían ejecutar, pero demasiado temerosos de perder sus empleos. «Sáquenla», ordenó Beatriz con voz firme, «y asegúrense de que no se lleve nada que pertenezca a la familia Valdés. Ni joyas, ni ropa fina, nada. Salió de la nada con harapos y volverá a la nada con harapos». La crueldad era absoluta. Querían borrar su paso por la mansión como si pudieran limpiar su existencia con la misma facilidad con la que limpiaban una mancha de vino en el mantel. Elena abrazó a Sofía con fuerza, protegiéndola con su propio cuerpo mientras los guardias la tomaban por los brazos. El dolor físico de la cesárea era agudo, una punzada constante que le recordaba su vulnerabilidad biológica, pero el dolor emocional era una anestesia que la mantenía en un estado de shock. Fue arrastrada a través del vestíbulo de mármol, bajo la mirada burlona de los retratos de los ancestros Valdés, cuyas fortunas se habían construido sobre la explotación y el oportunismo. Al llegar a la puerta principal, la abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de viento helado y nieve que golpeó el rostro de Elena como bofetadas de hielo. «¡Fuera!», gritó Rodrigo, lanzando un fajo de billetes de baja denominación a sus pies, una última humillación calculada. «Para el taxi, aunque dudo que te alcance para llegar muy lejos». Elena tropezó y cayó de rodillas sobre la piedra fría de la escalinata exterior, la nieve empapando instantáneamente su ropa delgada y manchando de rojo las vendas de Vintusen. Su cirugía. Sofía rompió a llorar, un llanto agudo y desesperado que se perdió en el aullido del viento. La puerta de la mansión se cerró con un estruendo definitivo, el sonido de una bóveda sellándose, dejando a madre e hija en la oscuridad total de una noche despiadada. Allí, en el suelo, con el frío penetrando hasta sus huesos y la sangre manchando la nieve inmaculada, Elena sintió que moría. No una muerte física, sino la muerte de la mujer ingenua que había sido. En ese momento de 1902, desesperación absoluta, mientras miraba las luces cálidas de la mansión que le estaba vedada, algo se rompió dentro de Elena y algo nuevo comenzó a formarse. No sabía que, a miles de kilómetros de distancia, en un hospital privado de Zúrich, un monitor cardíaco acababa de emitir un pitido continuo, señalando el fin de la vida de don Augusto Ferrero, un magnate de las telecomunicaciones conocido por su soledad y su inmensa fortuna de 2.300 millones de euros. Tampoco sabía que ella, la
bibliotecaria pobre. Era la única nieta ilegítima y heredera universal de ese imperio, una verdad que su madre había ocultado por orgullo y miedo. El destino estaba a punto de girar la rueda con una violencia sísmica. Si estás disfrutando de esta historia llena de drama, emociones intensas y giros inesperados, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos que tocan el corazón y despiertan la mente. No te pierdas lo que viene a continuación. 5 años pasaron como un suspiro para el universo, pero para los habitantes de la ciudad fue una eternidad de cambios sutiles. La economía había fluctuado y la familia Valdés, aunque mantenía su fachada de opulencia, comenzaba a sentir las grietas en sus cimientos financieros. Inversiones arriesgadas de Rodrigo y el gasto desmedido de Beatriz habían erosionado la fortuna familiar. Sin embargo, su arrogancia permanecía intacta. En el centro de convenciones más exclusivo de la capital, se celebraba la Gala de Innovación y Futuro, un evento donde la élite buscaba desesperadamente la inyección de capital de un misterioso conglomerado internacional conocido como Grupo Fénix. Rodrigo Valdés, vistiendo un smoking que costaba más que un coche compacto, se movía entre la multitud con una copa de champán, tratando de ocultar el temblor en sus manos. Necesitaban asegurar una alianza con el Grupo Fénix esa noche o enfrentarían una auditoría que expondría sus fraudes fiscales. «Todo saldrá bien, madre», le susurró a Beatriz, quien lucía joyas que ya habían sido hipotecadas en secreto. «El CEO de Fénix es una mujer, según dicen. Probablemente sea fácil de manipular con un poco de encanto y promesas vacías. Siempre funciona». Su misoginia seguía siendo su brújula, guiándolo ciegamente hacia el abismo. Las luces del salón se atenuaron y una música orquestal dramática llenó el espacio, anunciando la llegada de la presidenta del Grupo Fénix. Las puertas dobles se abrieron y el silencio se apoderó de la sala, un silencio denso y expectante. Una mujer entró, caminando con una elegancia depredadora. Llevaba un vestido de alta costura negro, arquitectónico y severo, que resaltaba su figura estatuesca. Su cabello, antes castaño y suave, ahora era un rubio platino cortado en un estilo afilado y moderno. Pero eran sus ojos los que congelaban el aire, fríos, calculadores y llenos de un conocimiento terrible. Era Elena, pero al mismo tiempo no lo era. Era Isabela Ferrero, el nombre que había adoptado junto con el legado de su abuelo. Rodrigo parpadeó, confundido. La mujer se parecía inquietantemente a su exesposa, aquella bibliotecaria patética que había echado a la nieve, pero la similitud era imposible en su mente. Aquella mujer era poder puro. Su sola presencia irradiaba una autoridad que Rodrigo jamás había poseído. Elena avanzó hacia el estrado, ignorando los murmullos, y tomó el micrófono con una seguridad que dominaba el espacio. Su mirada recorrió la sala y se detuvo, solo por una fracción de segundo, en los Valdés, con la precisión de un francotirador fijando un objetivo. No había odio visible, solo una calma aterradora. «Buenas noches», dijo Elena, su voz resonando clara y melodiosa, pero con un matiz metálico. La verdadera medida del progreso no es cuánto dinero podemos acumular en paraísos fiscales, sino qué construimos con él. Durante años he observado cómo esta ciudad premia la apariencia sobre la sustancia. El Grupo Fénix está aquí para cambiar eso. Invertiremos 2.000 millones de euros en esta economía, pero solo en empresas que demuestren una integridad incuestionable. La cifra de 2.000 millones flotó en el aire, embriagando a los presentes. Rodrigo sintió que la codicia le secaba la garganta. Ese dinero era su salvación. Tras el discurso, comenzó el cóctel. Rodrigo, empujado por Beatriz,
se abrió paso entre los admiradores para llegar a Isabela Ferrero. «Señora Ferrero», dijo Rodrigo, desplegando su sonrisa más ensayada, la misma que usó para engañar a Elena años atrás. «Soy Rodrigo Valdés, de Valdés Holdings». Su discurso fue inspirador. «Creo que nuestros valores familiares se alinean perfectamente con la visión de Fénix». Elena giró lentamente, sosteniendo su copa de agua mineral como si fuera un cetro. Lo miró de arriba a abajo, diseccionándolo sin piedad. «Señor Valdés», respondió ella, y el uso de su apellido sonó como una sentencia. «¿Valores familiares? He leído su dossier. Sus activos están sobrevalorados en un 40% y sus deudas a corto plazo son asfixiantes. Curiosa definición de valores». Rodrigo palideció, su sonrisa vacilando. «¿Cómo? Mis finanzas son privadas», balbuceó perdiendo la compostura. Beatriz intervino rápidamente, tratando de salvar la situación. «Es solo un bache temporal, querida. Somos gente de honor, no como cierta gentuza que intentó aprovecharse de nosotros en el pasado. Una exesposa cazafortunas, por ejemplo». Elena sonrió y fue una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Una cazafortunas? Cuénteme más, doña Beatriz. Me encantan las historias de moralidad». Beatriz, envalentonada por la atención, comenzó a narrar una versión distorsionada de su historia con Elena, pintándose a sí mismos como víctimas de una mujer pobre y codiciosa. Mientras hablaba, Elena sacó discretamente su teléfono de última generación y activó una transmisión en vivo. No para una red social cualquiera, sino conectada a las pantallas gigantes del evento y a millones de espectadores online que seguían la gala. «Y entonces», continuó Beatriz, sin notar que todos en el salón miraban las pantallas gigantes detrás de ella con horror, «tuvimos que echarla. Por su propio bien, claro. La gente de esa clase no sabe vivir en palacios». En la pantalla, sin embargo, no se veía a Beatriz hablando. Se veía un video de seguridad de hace 5 años, recuperado por los hackers de Elena. La imagen, granulada pero clara, mostraba a una mujer sangrando, con un bebé en brazos, siendo arrojada a la nieve mientras Rodrigo reía y lanzaba billetes. El contraste entre la mentira que Beatriz contaba en vivo y la brutal verdad en la pantalla era devastador. El murmullo en la sala se convirtió en un clamor de indignación. Rodrigo miró hacia atrás y vio su propia crueldad proyectada en alta definición. El color drenó de su rostro. Elena dio un paso adelante, acortando la distancia física y moral entre ellos. «¿Le resulta familiar esa escena, señor Valdés?», preguntó Elena, su voz amplificada por el micrófono cortando el caos, «porque a mí me resulta inolvidable. Esas cicatrices en mi abdomen tardaron meses en sanar, pero la lección que aprendí esa noche es eterna». Te está atrapando esta historia de justicia poética. Si quieres ver cómo termina el enfrentamiento entre Elena y los Valdés, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el desenlace y más historias impactantes. «Tú», susurró Rodrigo, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. La comprensión golpeó su mente con la fuerza de un mazo. La mujer poderosa frente a él era la misma a la que había apostado destruir. «No puede ser. Elena, tú no tenías nada. Eras una bibliotecaria». Elena mantuvo la mirada, firme y serena. «El apellido Valdés es una ruina antigua, Rodrigo, y yo soy el terremoto que finalmente la derribará. No con violencia, sino con la verdad. Mi abuelo, don Augusto Ferrero, murió 4 horas después de que me echaras. Me dejó todo, no solo dinero, sino la capacidad de ver a personas como tú por lo que realmente son, pequeños tiranos asustados». La revelación de su identidad como una Ferrero causó un shock colectivo. Los socios comerciales de Rodrigo comenzaron a alejarse físicamente de él, como si su desgracia fuera contagiosa.
Augusto Ferrero, chilló Beatriz, su voz perdiendo toda su elegancia impostada. Eso es imposible. Eres una bastarda. Elena asintió con una calma letal. Sí, y esa bastarda acaba de comprar la deuda mayoritaria de su banco hace 10 minutos. Técnicamente, doña Beatriz, ahora soy dueña de la silla en la que se sienta y de la casa de la que me expulsó. El golpe final no fue financiero, sino moral. Elena proyectó un último documento en la pantalla, la partida de nacimiento de Sofía y una prueba de ADN. Negaron a su propia sangre por 100.000 euros. Hoy, mi hija Sofía es la heredera de un imperio que podría comprar su apellido 100 veces, pero ella tiene algo que ustedes nunca tendrán: amor y dignidad. Rodrigo cayó sentado en una silla, derrotado, humillado ante la élite que tanto intentaba impresionar. La policía, alertada por las evidencias de fraude fiscal que el equipo de Elena había liberado simultáneamente, entraba ya por el fondo del salón. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. La reputación de los Valdés se desintegró en cuestión de horas. Las acciones de sus empresas se desplomaron y los acreedores, liderados ahora por la Fundación de Elena, ejecutaron las garantías. La mansión de Sierra Nevada fue embargada. Rodrigo y Beatriz no solo perdieron su dinero, perdieron su estatus, sus amigos y su lugar en la sociedad. Fueron condenados al ostracismo, obligados a enfrentar la justicia ordinaria sin el escudo de su riqueza. Meses después, la vida de Rodrigo era irreconocible. Trabajaba como asistente en un almacén de logística, un empleo honesto pero agotador, viviendo en un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Sus manos, antes suaves por el ocio, ahora tenían callos. Cada día, al ver las noticias, veía el rostro de Elena inaugurando centros de apoyo para mujeres maltratadas o financiando hospitales infantiles. La amargura inicial había dado paso a una resignación silenciosa y, lentamente, a un arrepentimiento genuino. La soledad le había enseñado lo que el dinero nunca pudo. Elena, por su parte, no se regodeó en la miseria de los Valdés. Una vez hecha justicia, se apartó. Su objetivo no era la venganza eterna, sino la liberación. Utilizó la mansión recuperada no para vivir, sino para transformarla en la sede de la Fundación Sofía, un refugio para madres solteras en crisis. Donde antes hubo frío y exclusión, ahora había calor y comunidad. Elena había transformado el escenario de su trauma en un santuario de esperanza. Una tarde de otoño, Elena caminaba por un parque con Sofía, que ahora tenía 5 años, y reía mientras corría tras las hojas secas. De lejos, vio a un hombre descargando cajas de una furgoneta de reparto. Era Rodrigo. Se detuvo un momento, observándolo. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. No hubo gritos ni reclamos. Rodrigo bajó la cabeza en un gesto de vergüenza y respeto, reconociendo silenciosamente su derrota y la superioridad moral de ella. Elena asintió levemente, cerrando ese capítulo para siempre, y se dio la vuelta para tomar la mano de su hija. «Mamá, ¿quién era ese señor?», preguntó Sofía con curiosidad inocente. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía bañando la ciudad en oro, no el oro de las monedas, sino el oro de la luz y la vida. «Alguien que me enseñó una lección muy importante, cariño», respondió con una sonrisa suave. «¿Qué lección?», insistió la niña. Elena se agachó para estar a su altura y le acomodó el gorro de lana. «Que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino lo que llevas en el corazón. Y que nunca, nunca dejes que nadie te diga cuánto vales». La historia de Elena Castillo se convirtió en una leyenda urbana, un recordatorio de que incluso en el invierno más crudo, la primavera siempre espera pacientemente bajo la nieve. Ella no solo sobrevivió, floreció, y mientras caminaban juntas hacia un futuro brillante,
La nieve que una vez casi las mata era ahora solo un recuerdo lejano, agua derretida que alimentaba las flores de su nuevo jardín. La dignidad humana, una vez pisoteada, se había alzado como el valor más alto e intocable de todos.